Bueno, muchas gracias. No, bueno, seguimos entonces con nuestra jornada y ahora es el turno de nuestro segundo disertante, que es verdaderamente un honor tenerlo hoy entre nosotros, al doctor Rodolfo Touset. Brevemente, en su extensísimo currículum, señalo, como una breve y apretada síntesis y referencia, que Rodolfo Touset es doctor en radioquímica de la Universidad de la Sorbona, en Francia. Es experto en seguridad radiológica y nuclear en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Cáncer. Miembro también de la Comisión Internacional de Seguridad Electromagnética. Coordinador del Programa Nacional de Protección Radiológica del Paciente. Y socio fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección, entre otras tantas cosas. Nuevamente, nuestro agradecimiento y nuestro honor de tenerte, Rodolfo, y te damos tus 45 minutos con alguna chapa para la exposición, y después hacemos un resumen entre los dos para abrir paso a las preguntas que se puedan responder, y si no, veremos qué mecanismo tenemos para darle respuesta, aunque más no sea por mail, a las distintas inquietudes que ya están apareciendo. Bueno, gracias, Rodolfo, te escuchamos. Muchas gracias, Beto, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de que no sean 45, sino 30, porque tengo miedo que la gente se empiece a ir, ¿no es cierto? Porque cuando llegue la noche vamos a quedar solos. Entonces voy a tratar de abreviarlo. De todas maneras, todo el material está disponible. O sea, lo que vamos a decir va a estar disponible, van a poder verlo tranquilamente, va a haber documentación, ¿no es cierto? O sea que esto, para que no sea tan largo, vamos a decir un poco un resumen. Y seguramente que tendremos oportunidad en el futuro de tener más oportunidades de hacerlo. Porque este tema realmente es muy importante. O sea, si eso que tenemos todo el tiempo en la mano representa un riesgo, si esa antena que tenemos en la otra esquina es un riesgo, creo que vale la pena usar un poquito más de tiempo. Y le agradezco a la Defensoría, porque esto tendría que ser algo que se ocupara el Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, si afecta a la salud. Esto tendría que ser algo que se ocupara el Ministerio del Medio Ambiente, si esto tiene que ver con la contaminación electromagnética. O sea que si esto realmente afecta a la salud, y de hecho la afecta, es necesario que dispongamos de todo el tiempo necesario como para que la gente a todo nivel esté debidamente informada. Yo primeramente comparto pantalla antes que nada. Acá estamos, ¿no es cierto? Díganme si está esto, si lo ven. A ver, esperen un segundito. Yo les quiero decir antes que nada que yo soy regulador, ¿no es cierto? Mi experiencia, mi background es regular. ¿En qué? En las radiaciones ionizantes. O sea, he pasado toda mi vida en eso, he estado a cargo de la central de embalse, del licenciamiento de la central de embalse, del licenciamiento de usos del material radioactivo en medicina, por ejemplo. He estado a cargo del relicenciamiento de la central de Atucha. O sea que he estado siempre con la radiación ionizante. A partir del año 2000, en el que concurro en Japón al Congreso del ICNIRP en Kioto, entro a ver este tema de las radiaciones ionizantes, no ionizantes, al principio diciendo, bueno, esto no debe ser tan importante, y con el correr del tiempo resulta que en este momento veo que es mucho más importante que las radiaciones ionizantes, porque acá estamos expuestos en forma permanente y además esto va creciendo. Con el 5G las exposiciones se van a multiplicar por 10. En cambio, en las ionizantes, bueno, uno en algún momento se hará alguna placa dental o tomará una tomografía, pero no es todo el tiempo, ¿cierto? Hay gente que vive, ¿no es cierto?, con el teléfono, el Wi-Fi, y entonces, si es que esto afecta a la salud, ya lo creo que es importante destinarle el tiempo que corresponda. Entonces,
Yo les voy a hablar como regulador y en algún momento voy a hacer comparaciones entre, de alguna manera, estos riesgos y los riesgos de las ionizantes. Lo primero que les quiero decir, y esto es un poco el listado, es que no hay especialistas. Si algo implica algún riesgo o se supone que hay algún riesgo, debieran haber grupos de trabajo permanentes, ¿no es cierto? Como lo hay en el caso de las ionizantes. En las radiaciones ionizantes tenemos algo que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que se ocupa de ver, ¿no es cierto?, cuáles son los usos, que se ocupa de reclamar antes de autorizar una actividad, que se haga un estudio de seguridad, un análisis, y luego se observa si eso es aceptable y se los autoriza, y luego se controla esa actividad. Y hay especialistas en protección radiológica. Cuando ustedes van a hacerse una tomografía o cuando ustedes van a hacerse de alguna manera radioterapia porque tienen un problema, en todas esas actividades, o van a una central nuclear, siempre hay grupos de gente que controlan. Aquí no hay nadie, ¿no es cierto? Acá no hay normas. Acá lo que ocurre es lo que deciden las empresas telefónicas. No hay más que eso. Entonces, es importante de alguna manera que ustedes escuchen, es importante de que existan, que haya capacitación en este tema. Entonces, uno de los problemas justamente que yo señalo al principio es la falta de personal profesionalmente capacitado, que tenga un poco el conocimiento técnico, físico, que tenga además el conocimiento biológico, médico y el conocimiento del punto de vista regulatorio para que esta actividad se desarrolle sin riesgos para la población y sin riesgos para el medio ambiente. La segunda cosa que quiero mencionar antes de hablar en forma secuencial de los riesgos es que, aparte de lo que dijo recién el ingeniero Ferrari, les quiero decir de que hay distintas calidades, distintos tipos, distintas formas, ¿no es cierto?, de los campos electromagnéticos, y cada una de esas distintas formas, tipos, implica un riesgo distinto. Puede ser de que algo, ¿no es cierto?, una forma de campo electromagnético no sea riesgoso, otra sí lo sea. Todo depende de una serie de parámetros que me llevaría mucho tiempo hablar de cada uno en detalle, pero importa obviamente la potencia del campo, la densidad de potencia, importa la frecuencia, importa la longitud de onda. Puede ocurrir que una frecuencia me afecte y otra no, y esto está clarísimo. Importa si el campo electromagnético está polarizado o no lo está. Importa si es pulsado. Hay trabajos enormes donde se muestra de que cuando no es pulsado no pasa absolutamente nada, y cuando es pulsado sí. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar el periodo en el que usó, digamos, campos electromagnéticos, digamos, analógicos, tipo radio, cuando hemos pasado al pulsado, wifi, celulares, etcétera. Cambia el riesgo, ¿no es cierto? La modulación cambia. El que haya un fondo ambiental, ¿no es cierto?, permanente, cambia. Entonces, todo esto hace que sea muy importante cuando uno compara resultados, ver si los estudios fueron realizados de la misma manera. Entonces, esto es dos temas que yo les quería marcar al principio. Número uno, la falta de especialistas. Número dos, la importancia de determinar cuál es el tipo de campo al cual estamos expuestos. Luego, hay justamente mucha bibliografía donde hay alguien que puede decir, bueno, hay inconsistencia en los datos, porque este estudio me da positivo, o sea, hay riesgo, pero este otro no.
No es que uno está bien y otro está mal. Ambos en general están bien, pero están hechos en distintas condiciones. Y sobre esto me gustaría poder explayarme, pero no hay tiempo. Solamente le menciono de que esté el campo polarizado o no, determina que haya efectos o no. Entonces, hay un famoso caso, ¿no es cierto?, dos experiencias, una la hizo Schwartz y otra la hizo Spike. En una hubo efectos y en otra no los hubo, pero eran distintos tipos de células, en un caso eran linfocitos, en otro caso eran fibroblastos, era diferente la frecuencia, una era pulsada, la otra no. En un caso había una cámara de reverberación, o sea, de rebote, y entonces determinaba que no hubiese polarización, y en la otra sí lo había. O sea que esto es un segundo tema que yo quería que de alguna manera ustedes entendieran. A veces se descarta una información porque se dice, bueno, esto da bien, esto da mal. No, todo da bien. Lo que pasa es que está hecho en distintas condiciones. Entonces, dicho esto como introducción, ahora empiezo realmente a mostrarles cuáles son los efectos. Y les voy a hablar, si me permiten, en 7 niveles. Arranco en lo más chiquitito, lo que está adentro de una célula. ¿No es cierto? Adentro de una célula hay componentes que de alguna manera producen campos electromagnéticos. Tenemos campos electromagnéticos internos, endógenos. Nuestras células tienen moléculas cargadas eléctricamente que se mueven. Esas moléculas que vibran forman campos electromagnéticos. Y si desde afuera nosotros las exponemos a otro campo, puede ocurrir de que lo amplifiquen, puede ocurrir que lo anulen. Esto es algo que ocurre. Antes que nada le digo que cuando empieza la vida en nuestro planeta, no había este tipo de campos electromagnéticos. Todo esto es nuevo. Durante 1 millón de años o varios millones de años, los seres vivos no estuvieron expuestos a campos pulsados, ni a Wi-Fi, ni a digital, nada de ese tipo, ¿no es cierto? No existía. Entonces, evidentemente, los seres vivos trabajaron, se desarrollaron en una condición que ahora ha cambiado. Entonces, les digo, hay vibraciones de las partes internas, ¿no es cierto? Las moléculas llaman dipolo, unas moléculas llaman dipolo, como el agua, que tienen, es como si fuera de una manera la aguja de una brújula, en una parte está positiva, en otra parte negativa, y al vibrar produce un campo electromagnético, que puede ser compatible o no con los campos externos. Los microtúbulos son parte del citoesqueleto, cositas que están adentro de la célula, vibran todo el tiempo y producen campos específicos particulares, ¿de acuerdo? Entonces, esa vibración que produce los campos endógenos, ¿qué ocurre cuando hay un campo externo? Bueno, puede mejorar la situación o puede empeorarlo. Y hay 2 investigadores, Gesink y Meijer, maravillosos. Creo que realmente son acreedores, por ejemplo, de algo tipo premio Nobel. Han estudiado trabajos que se hicieron durante 50 años, alrededor de 1000 trabajos. ¿Y qué miraron? Dijeron, a ver, esto fue con esta frecuencia, este otro fue con esta otra frecuencia. Algunos trabajos mostraron daño o efectos negativos. Otros trabajos, al revés, mostraron o que no pasaba nada o que había beneficios. Entonces ellos hicieron una especie de escala, como si fuera una escala musical, donde decían, bueno, mira, el do es bueno, pero aparentemente el si no, y el sol sí, y el fa, etcétera, ¿no es cierto? Porque esto es como si fuera una escala musical, en la cual ustedes observan
que hay frecuencias verdes que son saludables y frecuencias rojas que son no saludables. ¿De acuerdo? Los no saludables son efectos dañinos, perniciosos, contra, de alguna manera, la salud de ese ser biológico. ¿Está claro? Es un poco complejo esto, ¿no? Pero bueno, esta gente lo hizo. Y este trabajo se publicó este año, hace solamente 3, 4 meses. Obviamente ustedes ponen Gessinger y Meijer en internet y los ven. Entonces, ellos dijeron, bueno, no saludable es, por ejemplo, la aparición de roturas del ADN, ¿no es cierto? O que, por ejemplo, una colonia de Escherichia coli pierda su capacidad de reparar el ADN dañado, o que una rata pierda su embarazo, o que el tiempo de reparación de la herida sea más larga, o que cambie la expresión de los oncogenes, etcétera. O sea, efectos no saludables. Y luego hay efectos saludables que incluso en Rusia se usan para tratamientos médicos, para mejorar, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o un crecimiento tumoral, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta de que es importante que sepamos bien este tema, porque podemos decir, bueno, usemos esta frecuencia y no esta otra. Esto es lo que habría que hacer si hay interés en que realmente los riesgos sean menores. O sea, este es un tema, de alguna manera, en lo que estoy diciendo en la primera etapa, que es allá abajo, chiquitito, ¿no es cierto?, adentro de una célula. Y hay otra cosa más. Escuchen, nuestras células tienen canales de iones por los cuales entran y salen, por ejemplo, potasio, por ejemplo, calcio. ¿De acuerdo? Esos canales iónicos se abren cuando se necesita que haya calcio, o cuando me salga calcio, o se necesita que entre potasio, sodio, etc. ¿Está claro? Bueno, ocurre que los campos electromagnéticos abren y cierran a piacere esos canales. ¿Esto es gratis? No, no es gratis. Lamentablemente no es gratis. Está claramente estudiado que el ingreso violento de calcio produce daño. Repito, el ingreso violento de calcio, debido a que se abre la compuerta, produce, por ejemplo, óxido nítrico, que a su vez produce peróxido nitro, luego radicales libres, estrés oxidativo y efectos dañinos para la célula. Vamos a ver varios, pero normalmente todos arrancan con este mecanismo. Esto está todo recontra demostrado, recontra documentado. Yo diría que hay más de 500 trabajos solamente dirigidos a explicar esto. O sea que ya hay algo allá abajo, en lo más chiquitito, de lo cual, por ejemplo, podemos empezar a preocuparnos o no. Esto es en la escala de intracelular. Vamos ahora a nivel celular. Ya tenemos una célula o tenemos un tejido. O sea, vamos a los estudios in vitro, de acuerdo, en un tubo de ensayo. Colocamos un tubo de ensayo, lo exponemos a un campo electromagnético y observamos qué es lo que pasa. Hay un proyecto Reflex que ocurrió hace más o menos 10, 15 años, en el que participaron 15 países, 15 institutos de investigación de 15 países europeos, Europa, Australia también, y entonces dijeron, vamos a ver si hay mecanismos íntimos en los cuales los campos electromagnéticos provocan daño o no los hay. Eso es lo que se estudió. La conclusión del Reflex fue, número 1, hay cambio en la expresión de los genes, ¿no es cierto? Los genes cumplen una función, pero pueden estar expresados y entonces cumplen esa función, o no expresados y no cumplen esa función. Si es un oncogen, por ejemplo, que nos protege
del desarrollo del cáncer, si no está expresado, estamos en el horno, porque no nos va a proteger. O sea que los genes se expresan o no de acuerdo a lo que decide la célula, porque es lo que le conviene o lo que es necesario en tal momento. Que venga alguien de afuera y diga, no, mira, este que no se expresa yo lo voy a hacer expresar. Puesto que se expresa yo lo voy a hacer no expresar, no es gratis. Repito, no es gratis que se cambie la expresión de nuestros genes a piacere. ¿De acuerdo? Y además se observa de que esto realmente produce efecto. O sea, esto estamos hablando ya a nivel de la célula. O sea, el proyecto Reflex concluye un proyecto que duró 4 o 5 años y costó cientos de millones de euros, concluye que los resultados son de que la exposición por debajo de los límites de seguridad, estamos hablando de exposiciones debajo de las que están permitidas, provocan un riesgo para la salud de las personas. ¿Me escuchan? Esta es la resolución final del proyecto Reflex, realizado por 15 países durante 5 o 6 años, que costó 100 millones de euros y que está publicado, ustedes lo pueden ver en internet. O sea que esto provoca un riesgo. ¿Por qué? Porque hay rotura, ¿no es cierto?, del ADN y por lo tanto daño celular. A eso le sumamos una segunda cosa. Hay una sociedad médica que se ocupa de los oxidantes y antioxidantes en la ciencia médica y han revisado los estudios realizados y se ha determinado de que en el 80% de los estudios realizados se manifiesta que hay estrés oxidativo celular. ¿Qué quiere decir esto? Daño, mutagénesis, daño del ADN debido a la producción de espécimen. En inglés se dice ROS, Reactive Oxygen Specimen, o sea, especies celulares oxidativas que a su vez atacan el ADN y producen rotura. ¿De acuerdo? O sea, esta es la forma, el mecanismo en el cual los campos electromagnéticos afectan el ADN, o sea, afectan nuestro ADN. Entonces, esto es, vimos la parte intracelular, vimos la parte células, tejidos, ahora vamos a ver los sistemas. Tenemos varios sistemas dentro del organismo, vamos a ver a nivel de sistemas qué es lo que pasa. Lo primero que podemos ver es el sistema nervioso. ¿Qué les parece? Entonces, hay Leigh Salford, es uno de los pioneros, digamos, de la investigación sobre los campos electromagnéticos, y hace casi 30 años, ¿me escuchan? Hace casi 30 años que él con su equipo demostró, número uno, que se anula la barrera hematoencefálica, que es una membrana que nos protege el cerebro. El cerebro está rodeado de un tejido, ¿no es cierto?, con las células muy apretaditas que no dejan pasar moléculas grandes. Por ejemplo, no deja pasar la albúmina. ¿Cuál es la experiencia que se hizo? Se colocó albúmina coloreada con azul de metileno, o sea, albúmina azul, en las ratitas, y se colocaron algunas ratas expuestas a campos electromagnéticos de un celular y otras no. Las que estaban expuestas se veía, se observaba, luego al sacrificarlas, en el cerebro que estaba azul. O sea, había entrado la albúmina, en las otras no. La albúmina a su vez produce daño en las neuronas. En conclusión, olvídense de la explicación que acabo de dar, pero en 2 minutos la albúmina pasa al interior del cerebro y hace daño en las neuronas. En 2 horas, escuchen, en 2 horas, en las ratas, naturalmente, se daña o destruye hasta el 2% de las células cerebrales del animal, en particular las que están dentro del hipotálamo. O sea, hay daño, ¿ok? Hay daño, demostrado en ratas. En el hombre también
se demostró con moléculas de alguna manera marcadas con calcio 40, que también queda de alguna manera abierta la membrana hematoencefálica. Esto hizo que Leigh Salford él predijera hace 30 años que esto podría aumentar la ocurrencia de enfermedad de Alzheimer en forma más temprana. Esta predicción de Salford fue luego verificada en estudios que se hicieron en Estados Unidos con gente expuesta a los campos electromagnéticos durante 10 años. Esto se hizo en 25 estados de Estados Unidos. Esto lo hizo la Universidad de Pensilvania, creo, y el Hospital Hopkins. Bueno, esto está escrito. Hay 20 trabajos sobre esto. O sea, aumento de la frecuencia de Alzheimer en personas expuestas a campos electromagnéticos, tanto de baja frecuencia, o sea, la frecuencia de 50 ciclos, como la radiofrecuencia, la de los celulares. En ambos casos se ve que la gente, de alguna manera, triplica o cuatriplica la frecuencia normal de Alzheimer. ¿De acuerdo? Veamos otro sistema, el sistema inmune. Número 1, dentro del sistema inmune también está la barrera hematoencefálica que se abre, ¿no es cierto?, que deja de ser una barrera de defensa del cerebro. Y en el organismo hay 4 barreras. Hay una en el ojo, otra en el caso del hombre en los testículos, en la mujer en la placenta durante el embarazo, y la de la barrera hematoencefálica. Esas barreras se hacen más permeables, permiten pasaje de moléculas más grandes cuando son expuestas a un campo electromagnético. Segundo elemento que les voy a dar como dato respecto a el sistema inmune. Y el sistema inmune, fíjense que más en estos momentos de esta pandemia es importante de tenerlo funcionando como corresponde. Bueno, ocurre que la calcioneurina es una enzima dependiente del calcio, por eso es su nombre, que activa la transcripción de otra proteína que a su vez estimula el crecimiento de los linfocitos T, que son la parte esencial del sistema inmunitario. Son los que nos protegen de las infecciones y ayudan a combatir el cáncer. Cuando entra el calcio, recuerdan que yo les mostré hace un momento una transparencia, se abre la entrada de calcio, se provoca una cadena de reacciones que determinan la inhibición de la calcioneurina. La calcioneurina deja de actuar. Esto incluso hay fármacos que se usan para la inhibición de la calcioneurina. ¿Saben cuándo? Cuando a uno le hacen un trasplante. Para que no haya reacción del organismo hacia células extrañas, nuevas, se inhibe con fármacos la calcioneurina, porque es un elemento básico en la protección del organismo. Les cuento que algo muy parecido pasa también con la radiación ultravioleta en la piel. También en la piel, la radiación ultravioleta, ¿qué hace? Produce ROS, produce espécimes reactivas muy activas que afectan la calcioneurina. Y eso hace que se determine que pueda ocurrir más fácilmente el cáncer de piel. O sea, en la piel, debido a la inhibición de la calcioneurina, el ultravioleta produce cáncer. Y esto también podría ocurrir, esperablemente, con el 5G, porque el 5G es justamente el órgano crítico, el sistema crítico es justamente la piel, es donde mayor es de alguna manera la incidencia. También puede ocurrir de que inhiba la calcioneurina y por lo tanto perdamos algo importante en nuestra defensa. Algo importantísimo. Es como jugar un partido sin el arquero, ¿no es cierto? O sea que es muy importante, pueden leer los que les interesan, ¿no es cierto?
calcio neurina, inhibición por los campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Acá les recuerdo, ¿no es cierto?, esta imagen, entrada de calcio, una catarata de reacciones que terminan con producir radicales libres, estrés oxidativo celular y ataque de distintas cosas, entre otras estas. También hay ataque de hormonas, pero no voy a hablar de alguna manera del sistema hormonal. Entonces, les hablé de esto, entonces está lo otro también relacionado con los genes, los oncogenes, pero voy a ir más rápido. Simplemente les menciono, también se afecta el sistema reproductivo. Se sabe, esto no es solamente, está estudiado en ratas, está estudiado en conejos, pero también en el hombre. En el hombre, antes y después de la eyaculación, se han hecho exposiciones, ¿no es cierto?, a campos electromagnéticos del celular, y se observa que baja la motilidad de los espermatozoides. O sea que es el caso clásico de que hay que tiene el celular prendido en el bolsillo, ¿no es cierto? Esto se ha observado, ¿no es cierto? Se ha irradiado esperma después de la eyaculación y se ha irradiado los testículos y luego se ha eyaculado, y en ambos casos se ha medido, observado, demostrado de que hay un cambio en la motilidad de los espermatozoides. ¿Esto es gratis? Sigo. Entonces, hemos visto, estos son estudios que hubo con el criterio en 15 ratas, en ratones, en 5 en humanos. Todo esto son trabajos sobre el sistema de reproducción, donde se ve que hay una disminución del número de espermatozoides, de motilidad. Los testículos, dice además, mostraron cambios degenerativos y niveles reducidos de testosterona, aumento de células apoptóticas y daño en el ADN. Todo esto está escrito, ¿de acuerdo? Bueno, ahora terminamos con los sistemas, pasamos a un cuarto nivel, animales de laboratorio. Y acá les digo algo importante, muy importante. Cuando se reúne el IARC, la Agencia Internacional del Cáncer, en el año 2011, se califica a los campos electromagnéticos como posible cancerígeno. Pero en ese momento no había todavía datos de animales. Entonces dijeron, bueno, quedémonos en posible, no avancemos más, porque el IARC necesita información de estudios epidemiológicos en gente y también en animales. No lo sabía. Ahora hay montones de datos. Entonces está claro de que esta calificación debe cambiar, para lo cual se está pidiendo fuertemente que se vuelva a reunir el IARC. Y en eso tienen que apoyar todos, incluso aquellos que dicen que no pasa nada. Bueno, que se reúna el IARC para que diga no pasa nada. Pero el IARC tarda en reunirse, no se entiende por qué. Entonces, dicho esto, animales, el principal estudio ha sido un estudio que se hizo en Estados Unidos, 25 millones de dólares, celdas fabricadas en Suiza, los animalitos, porque hoy en día, para hacer una experiencia de exposición a las campos electromagnéticos, primero hay que ponerlo en una caja cerrada, blindada, porque nosotros vivimos en campos electromagnéticos. Para hacer una experiencia tenemos que aislarnos, meternos en una caja de Faraday, de forma de que no nos llegue nada de afuera. Y estos son estas celdas. Por eso ven que las celdas de alguna manera están cerradas, porque si dejamos los bichos al aire libre ya van a estar expuestos. Entonces, se exponen en forma de alguna manera programada. ¿Y el objetivo cuál era? Les cuento. ¿Qué dice el ICNIRP? La autoridad mundial dice, el único problema de los campos electromagnéticos son que aumentan la temperatura. Entonces lo primero que hacen, esta experiencia que es pedida por la FDA en Estados Unidos, es determinar de que no haya aumento de temperatura, y no lo hay, ¿no es cierto? Se les coloca a las ratitas
digamos, termistores que miden la temperatura en todos lados, la cola, el ojo, el cuerpo, y se observa la temperatura que no sube. Y se trabaja en una zona donde no hay efectos térmicos. Entonces, si no hay efectos térmicos, todo lo que pasa no es térmico, no es térmico. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, uno ve que en las ratas de control no pasa nada. En las ratas, en cambio, expuestas a distintos niveles, a distintos densidad de potencia diferentes, 1,5, 3, 6, aparecen porcentaje de ratas con tumores. Y los tumores que aparecen, curiosamente, son iguales a los tumores que aparecen en los grupos de humanos, que vamos a ver más adelante. O sea que aparece, de alguna manera, un aumento en tumores cerebrales, glioma, tumores en el corazón, y además aparece también daño genético, tanto en ratas macho como hembras. Aparece daño genético. Y en el cerebelo lo mismo, hay estudios. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que cuando termina este estudio, duró 2 años, terminó el año pasado, se reúne una comisión internacional de expertos. Esto es el peer review, una revisión de pares, donde miran toda la información y en qué concluyen. De que hay una clara evidencia de actividad carcinogénica. ¿Ok? O sea, además de las cosas que vimos que pasan en la célula, de las que vimos que pasan en el interior de la célula, hay clara evidencia de cáncer. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda en entenderlo? Esto lo hizo un comité de expertos, analizando los datos de miles de ratas que fueron expuestas. Y fueron expuestas a valores que son los valores que estamos expuestos nosotros cuando tenemos el celular apoyado en el cuerpo. Clara evidencia de actividad carcinogénica. ¿Algo más? Entonces, pasamos luego, la Sociedad Americana del Cáncer dice que los hallazgos son inesperados. Ellos no lo esperaban. Es más, este estudio se hizo para demostrar que realmente no hay ningún problema. Dice, no podemos razonablemente esperar que las radiaciones no ionizantes causen estos tumores. Es interesante observar que estos estudios sobre el cáncer de pulmón y el tabaquismo tenían también una resistencia similar en tiempos del problema del tabaco, ¿no es cierto? O sea, lo más importante es que los dos cánceres, el glioma maligno del cerebro y el corazón, ya se habían visto en estudios epidemiológicos en humanos. O sea que lo mismo que se ve en la gente se ve en las ratas. Luego, el Instituto Ramazzini en Italia hace un estudio, pero con una característica distinta. Ya no es la exposición del celular, sino la exposición a una antena. O sea, valores mucho más bajos. Ustedes saben que el riesgo de un teléfono celular, cuando está apoyado, ¿no es cierto?, y cuando está prendido, si yo tengo el celular apagado o en modo avión, lo puedo poner donde quiero, ¿no es cierto?, porque no hay ningún riesgo. O si lo tengo prendido y lo tengo a 1 metro, ¿no es cierto?, para escuchar cuando me llaman, tampoco me afecta. Pero cuando lo tengo prendido y pegado al cuerpo, ¿no es cierto?, es 1000 veces más importante que una antena. De todas maneras, en el Ramazzini quisieron ver qué pasaba con valores de antenas. ¿Y qué pasa? Acá tienen los valores, que son 1000 veces menores que el otro. ¿Qué pasa? Acá están las ratas expuestas, en el medio está la antena. Bueno, acá tienen ratas, algunas, el grupo 1 es el grupo blanco. Después 5 volmetro, 25 volmetro, 50 volmetro, los 4 grupos. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Acuérdense, el de arriba, blanco. El de abajo, el de mayor exposición. ¿Qué se ve? El de arriba, 0. Qué raro, ¿no es cierto? Y el de abajo da 1, 0, 5, 7. Fíjese cómo sube el valor de los blancos a los que están más expuestos. ¿Ok? Acá lo mismo. 0,5, 1,5. O sea, se ve también actividad carcinogénica a valores más bajos. Esto está publicado también, obviamente, ¿no? Esto lo hace el Instituto Ramazzini, que es el Instituto del Cáncer en Italia. ¿Está claro? ¿Queda alguna duda de lo que pasa en animales? Lo mismo que en la gente.
Acá se irradiaron 2.448 animales. Y se observó esto. Sigo ahora 5 seres humanos. Ya vimos lo que pasa en las células, lo que pasa adentro, lo que pasa en los animales. Seres humanos. Seres humanos, los primeros estudios con baja frecuencia. Pero yo les quiero decir algo acá. Es importante, como yo vengo, como mis antecedentes son radiaciones ionizantes, les quiero contar algo para aquellos que no lo son. Les quiero contar, todos saben, han escuchado hablar de Nagasaki y Hiroshima. Ese fue el grupo de estudio, 86.500 individuos que no se murieron, que zafaron de la bomba porque estaban lejos, pero se expusieron. Ese grupo se siguió durante toda su vida, la vida de sus hijos y sus nietos, para ver qué pasaba. Y se vio que había aumento de la tasa de cáncer. Pero ojo, ese grupo que estaba en ese lugar había recibido entre 4 Syver y 0,1 Syver. ¿Saben cuál es ustedes la dosis permitida para el público? 1 milisievert, una milésima. Y acá se irradiaron con 100 y 4.000 milisievert. Repito por si no se entiende. La gente que se usó para determinar efectos carcinogénicos en Nagasaki y Hiroshima es gente que recibió dosis 1.000 a 4.000 veces mayores que los límites para el público. Lo que voy a decir a continuación no es 1.000 veces más que lo que recibe, es lo que recibe el público ahora, ya, incluso valores menores que los que indican los límites. ¿Está claro? Entonces, a partir de esos valores, el ICRP, después le voy a explicar qué es, determinó de que si con esos valores altos había riesgo, dijo, bueno, en valores bajos, aunque no vemos nada, aunque no vemos absolutamente ningún cambio, suponemos que también hay efectos. Y esto es lo que se llamó criterio lineal sin umbral, que en otro momento se los explico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se hizo para determinar la relación de riesgo en radiación ionizante. En la CRNI no es así. Acá directamente no es 1.000 veces más, es directamente lo que recibe la gente. Y les cuento más. El estudio que vamos a ver ahora, este estudio es un estudio primeramente hecho sobre bajas frecuencias, donde se vio un aumento de la leucemia infantil. Esto es lo que uno recibe en su casa. Hay algunos que reciben más, menos, de acuerdo que estén cerca de motores o no. Esto es baja frecuencia. El IARC, el organismo internacional que está relacionado con la OMS, determinó de que es un posible cancerígeno y lo puso en la categoría 2B. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice la OMS. Y luego, para radiaciones de radiofrecuencia, en 13 países de la Comunidad Europea se hizo el proyecto Interfon. Pero insisto, a los valores dentro de los límites. Es más, la gente que se caratulaba o se definía como de alto uso del celular, es la que usaba el celular, qué locos, 20 minutos por día. Hoy en día 20 minutos por día realmente, disculpen la palabra, es una joda, ¿no es cierto? 20 minutos es algún OPA que no lo usa, ¿no es cierto? En aquel tiempo, donde costaba realmente muy caro tener un celular, porque en la década del 2000 tener un celular no lo tenía cualquiera. Yo tuve uno porque, bueno, yo era jefe de seguridad en la Comisión de Energía Atómica, entonces tenía el ladrillo conmigo, digamos, que podía usar solamente para el trabajo, no para llamar a mi mujer. Entonces, pero era algo muy caro para aquel que quería tenerlo. Entonces, en ese tiempo que se usaba poco, igualmente aquellos que lo usaban un poco más, 20 minutos, tenían más frecuencia de glioma y meningioma que el grupo que no usaba el celular. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, también el IARC determinó que
los campos electromagnéticos de radiofrecuencia también son posibles cancerígenos. ¿Está claro? Bueno, y esto, después de, entonces ahí Elizabeth Cardis, que es la que coordinó de la OMS, ¿no es cierto?, el estudio Interphone, recomendó hace 10 años, 12 años, prudencia, y recomendó para los niños un uso razonable del teléfono móvil y uso preferencial del teléfono fijo. Seguramente que esto a ustedes se los ha comentado la empresa telefónica que les provee el teléfono, que tengan cuidado y que no lo usen los hijos. Estoy seguro que lo que dijo la doctora Cardis de la OMS, seguramente que ha sido transmitido por Telecom y las demás compañías, no me cabe duda. O sea que esto lo pongo por las dudas, pero estoy seguro que ustedes ya lo saben. Lo mismo dijeron el australiano Armstrong y otros, ¿no es cierto? Y el Parlamento Europeo además lo recomendó. Y están en nuestras normas esto también, seguramente. Bueno, después de esto, Rodolfo, hubo otro. perdón, Rodolfo, Sí, te interrumpo un segundito sí. para que puedas administrar el tiempo que te resta. Más o menos te quedan unos 8 minutos para después poder hacer, más o menos. Largo mi cronómetro. Estoy la 506 886 14. Listo, perfecto. Termino las. Y cuarto, terminamos y hacemos una conclusión conjunta y después, porque ya hay varias preguntas también, ¿eh? Perfecto, listo. Entonces, bueno, de acuerdo. Muchas gracias. Yo creo que, al contrario, creo que dije lo más importante. Bueno, esto es un nuevo estudio que se hizo, más de lo mismo, ¿no es cierto? 100 horas acumulativas por año de latencia aumentan Además se observó dónde aparecían los tumores. Oh, curioso, aparecían los tumores del lado donde se usaba el celular, ¿no es cierto? Los tumores en el temporal, digamos, del lado. Otro estudio, Serenat, en Francia. 447 personas con tumores y 892 personas sanas. El uso del celular, más de 30 minutos por día durante 5 años, ya se observa cómo aumenta el riesgo. 900 horas de uso del celular pegado durante la vida, o sea, 900 horas en 10 años son 90 horas por año, más o menos 20 minutos por día. Se triplica la frecuencia del glioma, tumor cerebral. ¿De acuerdo? Otro estudio, el Interoc, hecho con baja frecuencia, con la frecuencia de 50 ciclos. Terminé con los seres humanos, pero voy a seguir, porque ahora, aparte de ver los estudios de caso, les menciono los estudios epidemiológicos. Los países inteligentes, ¿no es cierto?, hacen un seguimiento de la tasa de cáncer de sus ciudadanos. Acá no tenemos ese estilo, acá desconocemos qué es lo que pasa, pero sí podemos saber qué es lo que pasa en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, de 1995 al 2015, se triplicaron los tumores en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. En cambio, los otros continuaron igual. Ven arriba, temporal lobe, 334, 994. ¿Por qué se habrán triplicado los tumores? Justo debajo de la oreja. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Esto ocurrió en 20 años. Acá está el cambio en el glioma, ¿no es cierto? Como se observó un aumento de casi se triplicó o cuatriplicó el glioma debajo del glóbulo temporal. Voy rápido. Entonces, esto es en Inglaterra. En Francia, Suecia, lo mismo. La curva azul es uso de celulares. La curva roja es muerte por tumores cerebrales. Fíjense que curiosamente a partir del 2008 que la curva esta venía bajando. O sea, aparentemente cada vez había menos muertes. Hasta que en un momento dado, ¡tac!, aumentó, ¿no es cierto? Se triplicó de 5.000 a 15.000 las muertes por tumores de cáncer. Y tener 10.000 muertes por año es algo importante, ¿no? Bueno, acá está cambio de frecuencia de tumores en la glándula pituitaria. Esto es en Francia. 1990, 2018. 1990, el glioblastoma
Fíjense, hombre 471. 2018, ¿cuántos son? 28 años después, en vez de 470 pasan a 2000, se cuatriplican. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque esto corresponde con los estudios hechos en humanos. Esto es lo mismo, esto es justamente Francia, ¿no es cierto? La red Francine, se ve cómo aumentan en el hombre y en la mujer. ¿Les interesa esta información? Estamos tratando de que acá ocurra lo mismo. Estamos trabajando con el Instituto Nacional del Cáncer, del cual formo parte, para que se hagan estudios. Acá sí lo que tenemos es información del grupo de neurocirujanos del FLENE, liderados, digamos, por el doctor Orfila. Ellos observan un aumento inusitado en la frecuencia de neurinoma del acústico en personas jóvenes, pero no tenemos de alguna manera del mismo estilo que hay en Francia o en Inglaterra esos estudios estadísticos que dan tranquilidad. Pero, por otra parte, termino con los diastomas. Hablamos también de que está aumentando los tumores de tiroides en todos lados. Corea, acá mostré Corea, Estados Unidos, estos son los países nórdicos. ¿A partir de cuándo? Fíjense, a partir del 2007. 2007 les cuento que salen los teléfonos, lo que se llama smartphone, teléfonos inteligentes. Inteligentes para el que lo vende, no para el que lo compra. Porque podemos ver qué es lo que ocurre. El smartphone tiene la antena fractal no en la parte superior, como ocurría al principio, sino en la parte inferior. O sea, este es el cambio de la antena con el correr del tiempo. Ahora la antena fractal está cerca de la tiroides. Y están aumentando los tumores de tiroides. ¿Será por eso? ¿O puede ser una eventual simplemente casualidad? ¿No es cierto? Se le ocurrió al tumor de tiroides empezar a subir ahora, tal vez por otras cosas. Entonces, esto es con respecto a datos estadísticos de cáncer en distintos países. Hay más. Hay en Australia, hay en Canadá, pero por los minutos que me quedan, que ya son 3, no puedo seguir adelante. Impacto en la vida silvestre. O sea, vimos el hombre, veamos qué pasa con la tierra. Entonces, vemos de que hay efectos cocarcinogénicos, o sea, se aumenta cuando alguien es expuesto a un campo electromagnético, aumenta de alguna manera el crecimiento, el tamaño, etcétera, de los tumores. Pero no voy a tener tiempo de seguir adelante. Espera un momentito, voy a pasar esto porque, bueno, vamos a hablar en otro momento, pero fíjense acá cómo ratas que tenían desarrollado ya un tumor debido a la exposición a radiación ionizante, si son expuestas a un campo electromagnético, en este caso de baja frecuencia, aumenta la tasa de cáncer. O sea, los tumores que ya están empiezan a ser más abundantes, más grandes y más agresivos. ¿Se entendió? Estos estudios hechos en el Ramazzini, y acá ven, hay 4 o 5. Las transparencias las van a tener ustedes en mano como para que lo lean en forma detallada. Y acá les voy a hablar ahora del resto de lo que hay en la Tierra. Me queda un minuto. Hablemos del tema de los animales. Les cuento algo de mi background de radiación ionizante. Cuando se da la autorización a la gente de Córdoba a construir la central de embalse, se les exige que haya un estudio preoperacional. ¿Qué es el estudio preoperacional? Y se ve qué pasa en aquel caso, por ejemplo, cuando ibas al lado del lado del embalse, a ver cómo estaban los peces, cómo estaban las algas, cómo estaban los moluscos, cómo estaban las plantas. Y se hace un estudio, un muestreo de todos los seres vivientes, para que luego ver si no hubo un cambio, las aves, etc. Esto ocurre en la radiación ionizante, no ocurre en las radiaciones no ionizantes. Sin embargo, vemos que sí
hay efectos. Se han hecho estudios, acá ven que la mayor parte de los estudios ayudan al hombre, hay estudios en pájaros, en abejas, en plantas y en otros animales. Es decir, se sabe, por ejemplo, de que la cantidad de gorriones ha bajado en las ciudades de Europa. En la medida en que han aumentado las antenas. ¿Será por eso? Nadie lo puede demostrar, pero eso ha cambiado, ¿no es cierto? Ha bajado la cantidad de todo. También se sabe que las abejas, ¿no es cierto?, abandonan su panal, su colmena, cuando se coloca una torre de transmisión celular. Desaparecen las abejas. Se sabe que las aves migratorias han cambiado de alguna manera sus costumbres, sus migraciones, a partir de que aparece. Estos son estudios hechos con pájaros, con abejas, con hombres, con plantas, donde se ve que hay impacto en la mayor parte de eso. Rosa hay impacto, verde no hay impacto, gris inconclusivo. Fíjense que hay impacto en animales, en hombres, en plantas, en todo. No hay nada, no hay un ser viviente sobre la Tierra que no sea dañado por los campos electromagnéticos. Estos son trabajos publicados que cualquiera de ustedes puede leer. Les puedo contar algo, si me queda un minuto. En Suiza, los suizos vio la leche, el chocolate, tienen vacas lecheras, se notó de que en un momento dado empezaron a aparecer terneros, ¿no es cierto?, con cataratas. O sea, con cataratas, pero nacían con cataratas y además mayores abortos. Entonces, en la cátedra de veterinaria de la universidad, creo que de Lausana, empezó a estudiar el tema y vio que estaba relacionado con la operación de una antena, ¿no es cierto? Pusieron la antena, empezaron los abortos y las cataratas. Se fue la antena es lo verde. Se fue la antena, desaparecieron los abortos y la catarata. O sea que, bueno, esto es con respecto a animales. Y les digo algo más, el calentamiento global, que también tiene que ver con nuestro planeta, ¿no es cierto? Y tiene que ver además con las defensorías que trabajan sobre un desarrollo sustentable. Bueno, ustedes saben que las redes de fibra y cobre son superiores a las inalámbricas en velocidad, varios órdenes de magnitud, en seguridad, en costo y especialmente en impacto en el cambio climático. La transmisión con 4G produce 6 veces más emisiones de anhídrido carbónico en comparación con la fibra óptica. O sea que la misma función produce 6 veces más emisiones. Acá hay un estudio alemán que dice que de 12 al 15, 3 años nada más, se pasó de emitir 6 millones de 6 millones de toneladas de anhídrido carbónico a 30. O sea, se quintuplicó en 3 años la masa de anhídrido carbónico que se emite, lo cual es equivalente a agregar 5 millones de automóviles. ¿Qué les parece? El Wi-Fi, por ejemplo, aumenta poco el uso de energía, pero el acceso a través de una torre de red celular es mucho mayor. El uso de energía se dispara. El 4G consume 23 veces más energía que el Wi-Fi. Acá están, en lo que hace a velocidad, arriba tienen el 3G, para bajar un archivo de 5 gigabytes, tardamos 2 días. Con la fibra óptica se tardan 5 segundos. O sea, esa es la diferencia. O sea que el 5G, el 4G, todos los G, de alguna manera, son más caros, producen más efecto invernadero, son más lentos, ¿no es cierto? O sea que usarlos parece algo insólito, salvo que algo se esté moviendo. Pero para eso hay que tratar de usar toda la transmisión a nivel cable y dejar en última parte, que puede ser el Wi-Fi, para hacerlos recorrer, no sé, los últimos metros para llegar a la persona que se mueve a través de no inalámbrico. O sea, el uso de energía además es invisible para el usuario. El uso de las llamadas nubes, las famosas nubes, digamos, produce un tremendo gasto de energía. Y las empresas están planificando además miles de millones de smart meters y otros dispositivos
conectados de forma inalámbrica, lo que aumentará exponencialmente el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implicará, esto es real, simplemente hay que hacer los números, implicará automáticamente un aumento descontrolado de la temperatura del planeta, con todas las implicancias en inundaciones y desastres naturales. Esto se suma a lo que pasa en la gente, esto se suma a lo que pasa con las vacas, con las abejas y con las plantas, de las cuales no hablé, pero también pasan cosas con las plantas. O sea que el estado actual del conocimiento científico, a partir de todo lo que dijimos, hay trabajos que todo lo que conté Bueno, lo agrupan. te puedo interrumpir un segundito, Rodolfo. ¿Me escuchás? Ya está. Ya, perfecto, No, perfecto, listo, ya está. perdón, la tarea de moderador tiene estas Sí. cosas. Y lo peor de todo es tener que interrumpir a disertantes del nivel de ustedes. Lo digo, para administrar un poco el tiempo, esto que te estaba quedando, el estado actual de conocimiento científico, tomate un medio respiro, lo invitamos de nuevo a Jorge para que comparta con vos lo que le había quedado